algunas placas como para ir teniendo en cuenta lo fuerte del mensaje de ayer. Lo peor ya pasó, quiero agradecer el apoyo durante este primer periodo. Entendemos que muchos argentinos aún no perciben el éxito de la gestión, nunca vieron algo como lo que está llevando adelante nuestra gestión, dice el presidente. Nos emocionamos de más porque nos entusiasma el futuro. Bueno, frases. En 20 años estaríamos entre los países más ricos del mundo. Bueno. El futuro depende de una sola cosa, que el pueblo y la política se comprometan con el orden fiscal. Todos los experimentos fueron ensayados por los más variados alquimistas. Estaba hablando de experimentos económicos, ¿no? Entre algunos de estos alquimistas estuvo Cavallo, estuvo Menem, claro. O sea, los alquimistas también son las personas que él considera como patriotas de la Argentina. Exacto. Diego de Quiros ya nos está acompañando. Por supuesto, agradecemos su amabilidad de compartir estos minutos con nosotros para ayudarnos a entender y fundamentalmente para que el televidente pueda entender los alcances de los anuncios del presidente. Diego, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, Pablo. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias como siempre por estar allí. Primeras sensaciones del discurso del presidente, los anuncios en el marco de este proyecto de presupuesto para el año que viene. Mirá, concentrándome estrictamente en la parte más técnica, ¿no? No voy a entrar en un análisis de la impronta de cómo lo presentó. Yo particularmente le presto atención a algunos rasgos significativos de esta presentación y también lo comparo con la presentación que hicieron en el 2024 de un presupuesto que después no se votó, ¿no? Sí. En el Congreso, de hecho, fue retirado por el Poder Ejecutivo. Bueno, vuelve a repetir una maña, como digo yo, contable, financiera, que es subestimar la inflación en el orden del monto que más o menos se necesita para tener superávit fiscal, ¿no? Esto ya lo hicieron en el 2024 para este 2025, habían planteado una inflación que iba a ser de vencida del año que terminaba, ¿no? No estoy hablando de la inflación hacia adelante, sino de la corrida, la que tenemos certeza. En ese momento 104.4 y terminó en 117.8, ¿no? En ese momento que se presentó para esta fecha también ya se veía que la inflación iba a estar en el orden de los 118, 120%, y esa diferencia en aquella inflación le daba más o menos 5 o 6 mil millones de dólares, que es básicamente el superávit fiscal que planteaban para este año. Es decir, al subestimar la inflación del año que está corriendo, se guarda el gobierno el resultado fiscal del año siguiente. Este año vuelven a hacer lo mismo, dicen que la inflación este año va a estar en el orden del 24% de este 2025, y lo más probable es que la inflación de este año termine en el orden del 29%, 28,5%, 30%. Esa diferencia proporcionalmente es más inclusive que la del año pasado, y nuevamente estos pequeños puntitos, ¿no? Que es mucho menos que el año anterior porque ha desinflado el crecimiento de precios entre este año respecto al anterior, pero le volvería a dar el gobierno. En este año ya se guardaría 5 o 6 mil millones de dólares, que es el resultado fiscal del año siguiente. Eso por un lado. Y por otro lado, tiene una proyección de crecimiento de 5% para el 2026, lo cual a todas luces es excesivamente ambicioso, dado el desacople precio relativo que tiene ya la economía y ya los indicadores que vienen marcando de que el primer semestre la economía se empezó a estancar, y en este segundo semestre lo más probable que inclusive caiga algo en términos relativos. Con lo cual, yo entiendo que esa proyección de 5 puntos de crecimiento para el 2026, como están hoy las cosas, como están hoy los precios, más allá de la incertidumbre de los mercados, ¿no? De la pulsión política, más allá de eso, yo creo sinceramente que están sobreestimando al menos 2 puntos de crecimiento para el 2026, ¿no? Sería mucho más razonable que hubieran colocado, por ejemplo, 3% de crecimiento en el 2026. Entonces, estos son dos elementos a tener en cuenta. El tercero es que las retenciones van a seguir vigentes, con lo cual
no vemos ninguna solución importante en materia de terminar de destrabar el sector sostén de la economía argentina, ¿no? Particularmente en materia del flanco más crítico que volvemos a tener, que tiene que ver con los dólares, ¿no? Con el frente exterior, con lo cual ese es otro dato que me parece que hay que considerar. Y por último, las estimaciones que hacen en torno a un crecimiento real el año que viene de ciertas partidas que hoy están muy disputadas, ¿no? Como son las partidas sociales, la de educación, la de las universidades, inclusive la de discapacidad, creo que eso está realizado con otra estimación muy ambiciosa de la inflación ya para el año que viene, donde están proponiendo un 10% de inflación, lo cual, de nuevo, yo creo que es excesivamente ambicioso si se piensa que la economía va a crecer 5 puntos, si se piensa que la economía vamos a entrar en una recesión, no se va a estancar, bueno, ahí sería más sincero 10% de inflación en el 2026, pero bueno, es una frazada corta, ¿no? Se te va a caer la economía y se te van a caer los ingresos en términos reales. Claro. Y el otro dato, Diego, que también, si yo mal no leí, hablan de un dólar de 1.420 y pico pesos para el año que viene. Claro, bueno, y después viene el tema de los precios relativos, claro, ¿no? Porque uno ve el dólar, hay ciertos precios relativos que creo que lo hemos conversado contigo en otro momento, que eso tiene que ver con el desalineamiento que empiezan a tener las señales de producción y de distribución del ingreso de la economía, ¿no? Que tiene que ver con los precios, ¿no? En una economía de mercado o de bastante libre mercado, ¿no? No hay hoy economía de precios definidos en una planificación. Los precios son la clave para mandar señales para producir y también son la clave de cómo se distribuye lo que se produce, ¿no? Entonces allí yo siempre invito a ver básicamente 4 precios que están desalineados respecto a sus valores históricos en el orden del 15 hoy al 25, 28% en términos históricos de la historia reciente. Si estos precios se mantienen constantes, quiere decir que vamos a una tensión en la producción y la distribución del ingreso, que es lo que se empieza a ver en este semestre. Uno, el dólar, que es lo que vos estás señalando, a todas luces el valor del dólar que están anunciando para el año próximo sería un dólar barato, entre comillas, ¿no? Respecto de la historia reciente argentina. No estoy hablando de los dólares recontra alto de otro momento de la Argentina, sino de los dólares de hace 6, 7, 8 años atrás. Por otro lado tenemos los salarios, ¿no? Los salarios reales, el poder adquisitivo. Sabemos que ha habido una pérdida importante por adquisitivo en los últimos 6, 7 años, que van del orden del 18 al 35%, dependiendo qué tipo de trabajador sea, si sos privado, formal, público, informal. Y actualmente, durante este año, el gobierno ha pisado las paritarias, ha planteado topes, ¿no? Del 1% mensual, que son claramente la mitad o menos de la inflación mensual. Eso acentúa, digamos, este retraso de ese otro precio crítico de la economía, que son los salarios. El tercero son las tarifas de servicios públicos. Nuevamente ahí el gobierno hizo un sprint en el 2024 fundamentalmente de recuperar el atraso enorme que había en las tarifas, pero quedó una parte sin recuperar que está en el orden del 25%. Eso, si se tiene que recuperar, nos va a comer más el bolsillo a la familia y nos va a aumentar lo que ya llaman los gastos fijos. Y el cuarto es lo primero que yo reseñé con el tema de las retenciones, tiene que ver, como diríamos entre comillas, el mercado de los impuestos, ¿no? Hoy ese mercado donde los gobiernos, ¿no? Nacionales, provinciales, municipales, pasan la gorra y cosechan, ¿no? Renta para poder sostenerse, tienen un impuesto distorsivo y protagónico que castiga a un sector específico de la economía, como es las retenciones, que a su vez el sector, insisto, el que trae los dólares, el más competitivo, el mejor entramado socioculturalmente de la Argentina. Con lo cual, estos 4 precios, el gobierno los sigue teniendo desalineados, ¿no? No solamente el dólar, sino estos otros 3, con lo cual sería interesante, ¿no? Ver cómo plantea el gobierno esto hacia adelante, ¿no? Claro. Y esa es mi próxima pregunta, ya para cerrar el contacto y no quitarte más tiempo, Diego. Con todo esto que nos has contado, con lo que hemos visto, con lo que uno medianamente puede entender y por supuesto aprender de ustedes que son los que saben, el proyecto de presupuesto de la ley de leyes pensando el 2026 de la Argentina,
es poco aplicable, es poco realista. ¿Hay posibilidades de que realmente se concrete ese presupuesto o todo parece indicar que es más una idea, una expresión, una esperanza y que en la realidad difícilmente sea tal como ellos lo plantean? Una de cal y una de arena para responderte, ¿no? La de cal sería, Sí, en los últimos 20, 25 años los presupuestos en Argentina fueron sí, esencialmente mentirosos, ¿no? exacto. Nunca propusieron lo que efectivamente ocurría. Esto va en beneficio del gobierno. Ahora, durante estas décadas y media, ¿no?, largas, hubo momentos donde la táctica de la mentira contable financiera, a todas luces con el resultado terminado, tenía más picardía, conciliaba mejor los intereses de la sociedad, recreaba positivamente un ciclo de expectativas, ¿no? Yo creo que en este caso, esta es la de arena, el gobierno acá erra, ¿no? Porque ¿cómo es la regla de los momentos en que la Argentina, mintiendo, ¿no?, Sí. respecto al resultado del presupuesto, recreó ciclos positivos de expectativas? Bueno, el mecanismo como inverso es subestimar el crecimiento, es decir, prometer que vas a crecer menos, que es lo mismo que puede hacer cualquiera en su casa o en su empresa. Es decir, seamos prudentes, Claro. no sé si va a ir tan bien. Bueno, si nos va muy bien, tenés buenas noticias para comunicar, ¿no? Es Esto un cierto. poco en Argentina del 2002, del 2003, del 2004, del 2005. Bueno, acá el gobierno comete, ¿no? Yo creo que fruto de la presión y el estrés político en el cual está metido hoy, ¿no? Exacto. Un error de crear expectativas que son muy difíciles de cumplir, ¿no? Entonces, si vos salís a la cancha y decís, este partido lo voy a ganar, pero encima lo voy a ganar 3-0, Sí. y bueno, ya solo te pusiste una presión muy difícil de obtener, y máxime si vos no venís teniendo grandes resultados, ¿no? Claro. Entonces, la de arena tiene que ver con esto, es decir, la de cal, el gobierno no hace nada diferente que hayan hecho otros gobiernos de todos los signos y de todas las improntas, pero sí creo que tienen mala praxis en este sentido y le falta tomar registro de cómo Argentina se recrea el ciclo de negocio. Lo mismo pasa con el dólar, ¿no? Claro. Si tuviera que decirte, la estimación del dólar es lo mismo, ¿no? Crean expectativas que son de muy difícil cumplimiento y eso realmente puede ser un boomerang, ¿no? Como le pasó a Macri en su momento, ¿no? Exacto. Esta es la realidad, o le pasó a Alberto Fernández también en su momento. Diego, seguramente dará mucha tela para cortar, para recorrer, porque aparte se van a ir analizando las cuestiones en el Congreso y seguramente te estaremos convocando en otra oportunidad para ver si definitivamente esto también avanza, se aprueba o el gobierno tiene el traspié, que es la otra cuestión política, y cómo responden hoy los mercados también a este enunciado del presupuesto, ¿no? A ver si allí cayó bien o no, que ese es otro dato que en un ratito me parece ya que vamos a comenzar a saber. Así es, digamos, los mercados no son tontos, ¿no? No. Entonces, con esto que te reseño técnicamente, si yo que soy una persona individual, ¿no?, puedo tener rápidamente una lectura de esto, los mercados, donde son un conglomerado de profesionales permanentemente mirando, pero a su vez pulsando sus decisiones, esto lo van a leer, ¿no? Entonces esperemos, ¿no?, que sea buena la lectura, pero es muy difícil, digamos, convencer cuando se parte de lugares como te reseño, ¿no? De falsear el pronóstico, pero encima prometer, bueno, es muy propio del gobierno, ¿no? Claro. En materia económica viene prometiendo, ¿no?, que el mejor plan económico en la historia de la humanidad. Bueno, digo, tiene una grandilocuencia que cuesta luego conciliarla en la práctica. Entonces, yo creo que ahí comete un defecto enorme en lo que es la planificación de negocio, ¿no? Piensa en chico y actúa en grande, ¿no? Cuando en realidad la regla debería ser exactamente al revés, ¿no? Exacto. Así que bueno, pero bueno, esperemos que los mercados reaccionen bien, ¿no? Ojalá que sí sea. Diego, gracias como siempre, muy amable, no te quito más tiempo, es un gusto. Gracias a ustedes, que tengan buena mañana. Hasta luego, buen día. Diego De Quino, especialista en todos estos temas de economía, que nos ha pintado un panorama de lo que ha dejado el anuncio del presupuesto por parte del gobierno nacional. Bueno, medianamente puso por supuesto que él con una mayor capacidad Claro, de conocimiento, sí. pero
digamos que dejó también